Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up del mes de junio del 2015 y como siempre les voy a dar un poco de información sobre los libros que leí este mes, pero si quieren tener un poco más de información sobre estos libros y sobre mis ideas sobre ellos pueden ver las reseñas. Algunas ya están, otras van a estar próximamente en mi canal en la sección de reseñas y bueno, pues empecemos. Este mes leí 7 libros y bueno, mi primera lectura fue la trilogía de The Dark Duet de S.J. Roberts. Y esta es una novela erótica, la leí porque había mucha polémica alrededor de este libro y los libros que tienen mucha polémica generalmente me llaman la atención porque me gusta hacer como mi propia opinión al respecto. Y aparte la serie estaba muy barata, me costó como 10 euros que son como 170 pesos mexicanos. Y dije, bueno, pues va. La empecé a leer y no me gustó mucho, la verdad. Para los que no sepan de qué trata, es básicamente la historia de una muchacha que la secuestran cuando tiene 18 años y la secuestran para venderla como una esclava sexual. Entonces, por lo que vienen siendo 6 semanas después del día que la secuestran, la van a entrenar para que pueda, pues, satisfacer a la persona que va a comprarla. Y la persona que la secuestra y está dándole el entrenamiento pertinente es un hombre muy guapo y muy misterioso. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se va dando lentamente una relación entre ellos dos. Y bueno, eso es básicamente lo que les quiero decir. Los 3 libros nos dan detalles de cómo fue la relación y demás. Se me hizo un poco tedioso en algunas ocasiones. Siento que el elemento erótico, aunque a veces era muy marcado, como que a veces no, y no sé, no me gustó mucho. La interacción entre los personajes se me hacía muy forzada, como que en realidad no me la acababa de creer. Los personajes se me hacían como muy indecisos ambos, que entiendo por la situación en la que estaban y demás, pero no me convencieron y tengo que decir que los dos personajes se me hicieron así el epítome de clichés, porque ella era la típica muchacha joven, muy guapa, con una baja autoestima, tenía casi nada de experiencia o nula experiencia con los hombres, era virgen y pues se dejaba pantallar muy fácil, vamos a decirlo. Y por otro lado el hombre era alto, guapo, misterioso, rico, obviamente siempre tienen que tener dinero y aparte tenía un pasado así como oscuro y feo. Y a pesar de que el libro sí trató un poco este síndrome de Estocolmo, donde las personas secuestradas se enamoran de su secuestrador, en realidad siento que no profundizó mucho. Siento que no fue tan malo, pero definitivamente se quedó muy lejos de ser bueno y en general no me gustó mucho. Después, el segundo libro que leí se llama Amazonia de James Rollins. Este libro desgraciadamente solo se encuentra en inglés, pero definitivamente creo que fue el mejor libro que leí en este mes. Me gustó muchísimo y bueno, la historia va básicamente sobre un grupo de personas, científicos y sobre todo algunos como farmacéuticos que están interesados en saber más sobre las plantas medicinales y todos los métodos que usan los nativos de la selva del Amazonas para pues curarse y darse cuidado médico y etcétera. Entonces ellos se embarcan en esta aventura y en esta expedición, van acompañados también de un cuerpo militar y todo va bien por unos meses, sin embargo después pierden la señal. Entonces el mundo exterior como que se empieza a preocupar un poco por ellos y después reciben una sola señal de ellos que es algo así como estamos en peligro, por favor manden ayuda. Y obviamente era el gobierno de Estados Unidos con algunas otras compañías. Entonces comienzan la búsqueda por varios meses. Sin embargo, después de 2 o 3 meses donde ni siquiera encuentran rastro de qué pasó con todas las personas que iban ahí, pues deciden dar por terminada la búsqueda y de plano declararlos como muertos. Y hasta ahí queda. Sin embargo, 3 o 4 años después aparece un integrante de esta expedición y bueno, él aparece, se comunica con alguien de la selva de Amazonas. Sin embargo, fallece muy muy rápidamente y la persona logra identificarlo como un militar. Entonces habla a Estados Unidos y Estados Unidos definitivamente quiere el cuerpo y cuando empiezan a analizar el cuerpo de esta persona se dan cuenta de algo muy particular. Este militar había perdido un brazo antes de ir a esta expedición, sin embargo cuando encuentran el cuerpo tiene los 2 brazos completamente en un muy buen estado y checan sus huellas dactilares y demás y se dan cuenta que sí es esta persona. Obviamente este poder regenerativo pues es muy interesante para el gobierno de Estados Unidos, para las farmacéuticas y en general para los militares y todas estas instituciones de gobierno. Entonces nuevamente mandan una expedición de varios científicos, doctores, biólogos y demás, además de un cuerpo militar para proteger a los científicos y pues van al Amazonas a ver qué rayos fue lo que pasó y cuál es este componente que
produjo este estado regenerativo. Y bueno, eso es básicamente la historia, nos va narrando toda la travesía que hacen por la selva del Amazonas, y es un libro que me gustó muchísimo porque aprendí bastante de cómo es pues la vida del Amazonas, nos cuenta un poco de los lenguajes que se hablan por ahí, cómo viven los nativos, el impacto que tiene el gobierno, cómo trabajan también los militares, cómo defendían a los civiles, cómo pensaba cada uno de los integrantes del equipo científico, que eran biólogos o médicos, y cada uno tenía como una particularidad. Aparte nos cuentan mucho de cómo es en realidad una expedición, y en realidad te imaginas ahí con toda la flora, la fauna, cómo deben de dormir, qué comen, la comunicación que tienen con el exterior y todo esto. Y de verdad se me hizo un libro súper, súper interesante. Si les gusta eso de las expediciones, lo recomiendo ampliamente. Y si les gustó El Marciano de Andy Weir, definitivamente este libro les va a gustar. Muy, muy bueno. Después leí El Exorcista de William Peter Blatty. Bueno, este es un clásico, pero para los que no sepan, básicamente es la historia de una niña de 11 o 12 años que se llama Regan, y ella pues es una niña completamente normal. Sin embargo, poco a poco su madre empieza a ver como cambios en su comportamiento, en su forma de hablar, en su forma de comunicarse, y posteriormente empieza a ver cambios físicos bastante fuertes y severos en su hija, y la lleva con unos doctores. Sin embargo, los doctores no saben muy bien qué es lo que está pasando, y de verdad el comportamiento que presenta la niña es bastante raro y bizarro para su edad. Entonces, después de muchos análisis psicológicos y psiquiátricos, pues ella decide que tal vez sí puede ser que su hija esté poseída por algún demonio o por algún ente extraterrenal, vamos a decirlo. Y después de esto, pues ella decide hablar con un padre jesuita para decirle que si por favor podría hacer un exorcismo a su hija. Sin embargo, el padre dice que para realizar esto, pues en realidad tiene que haber como un trasfondo, y tiene que haber pruebas de que no es una sugestión y que no es algún síntoma médico o alguna condición psicológica o psiquiátrica. Y bueno, básicamente nos narra la travesía de pues cómo la niña va presentando estos cambios, qué piensa su madre, qué piensa el padre jesuita, y vamos viendo también toda la cuestión psicológica y médica y psiquiátrica que empiezan a sugerir, además de ciertos elementos religiosos. Y paralelamente hay otra historia que está investigando un detective, que hubo un suceso y pues él está viendo quién fue el culpable. Y esa es básicamente la historia. Tengo que decir que no me dio nada de miedo. Esta se conoce como una de las novelas más terroríficas y del horror y bla bla bla. Entonces yo me esperaba algo realmente terrorífico, sin embargo no me dio nadita de miedo. De hecho, las conversaciones que hay con el demonio me parecían bastante cómicas, porque el demonio como que en realidad se reía en la cara de todas las personas con las que trataba de comunicarse, y era bastante sarcástico. Y el libro me pareció bueno, sin embargo tenía algunas formas de tratar las distintas perspectivas como un poco extraña, que no me acabó de convencer. No digo que esté mal, simplemente como que no me gustó mucho particularmente. Es un clásico moderno, diría yo, y por eso quise leerlo. Sin embargo, en mi humilde opinión, no es tan bueno como lo predican por ahí. Después leí We Should All Be Feminists de, espérenme, Chimamanda Ngozi Adichie, o como sea que se pronuncie eso, perdón. Este es básicamente el script que ella dio en una plática o conferencia en un evento de TED para África, y de verdad que me encantó. La verdad yo no sabía nada, simplemente compré este libro porque costaba como 20 pesos mexicanos y me llamó mucho la atención el título. Es un libro súper cortito, yo lo leí en menos de media hora, porque como les digo es una conferencia de TED que les dejo en los links abajo, porque de verdad les recomiendo ampliamente que la vean, sean o no feministas, se las recomiendo ampliamente. Y bueno, simplemente les voy a decir que me encantó. Creo que la autora logró tener una muy buena estructura, muy fluida, se notaba muy bien desde el inicio hasta el final como cuál era su punto y cómo nos iba guiando por todo lo que nos iba narrando. Y básicamente ella nos va mencionando muchas experiencias propias y algunas que ella ha oído de familiares o amigas mujeres, y cómo han sentido al final un poquito de esta discriminación simple y sencillamente por el hecho de ser mujer. Algo que me gustó mucho fue que no solo critica y no solo dice, la cuestión está mal, sino que en realidad nos presenta una situación común, nos hace ver por qué esto está mal o podría ser de una manera diferente. Nos da un método para cambiarlo y en realidad mejorar la situación. Y otra cosa que me gustó es que siempre mete un elemento como cómico, chistoso, sarcástico, que a pesar de que la plática dura como media hora,
y creo que aunque no seas muy feminista, pues te mantiene muy entretenido y muy interesado en la práctica y en lo que está diciendo. Me gustó que nunca criticó a alguien en particular, simplemente dijo, hay un problema, el problema tiene muchas causas, sin embargo, pues lo que debemos de hacer es como unirnos para mejorar la situación. Otra cosa que también reconozco que hizo bastante bien fue que no solo se centró en cuestiones domésticas o cuestiones profesionales, sino que hizo una mezcla de, en realidad, todos los aspectos donde poquitos detalles van haciendo la diferencia. Y sobre todo me gustó mucho una sección donde da el significado de la palabra feminismo y por qué se llama así, que creo que es algo que muchas veces como que la gente se pregunta de que por qué si en realidad buscamos los derechos de igualdad se llama feminismo, y ella nos da el contexto histórico y cultural de por qué se debe de llamar así y me gustó de verdad que, wow, qué buen libro. Y si no lo pueden comprar, pues pueden ver la conferencia, como les digo, se las dejo aquí abajo con subtítulos y todo. Ojalá que la puedan ver y me comentan qué les pareció. Y ya por último, mi última lectura fue The Invention of Wings de Sue Monk-Kidd. Y este libro, sin querer queriendo, la verdad no sabía muy bien de qué se trataba, pero también habla un poco sobre el feminismo y la cuestión de discriminación. Y fue un libro que me gustó bastante, sin embargo, ahorita les cuento qué pasó. Este libro nos narra básicamente la historia de dos personajes principales. Uno de los personajes es la hija del dueño de una plantación que se encontraba en el sur de Estados Unidos en los años de 1800 y pues eran estas plantaciones que hacían uso de múltiples esclavos para pues tanto para servicios domésticos como para servicios en el campo. Y la otra era pues la hija de una de las esclavas, por ende también otra de las esclavas que trabajaba para esta familia, era la familia Grimk. Y pues básicamente nos van narrando la historia de estos dos personajes a lo largo de muchos, muchos años y vamos viendo cómo sus vidas se entrelazan desde que a los 11 años a Sarah Green, que es la hija del dueño, le ofrecen como dama de compañía o como la dama para ayudarle en sus cuestiones hogareñas. Le ofrecen al otro personaje, que es esta esclava que se llama Handful, y vamos viendo cómo desde el inicio pues Sarah presenta como una mentalidad totalmente diferente. Ella dice, es que yo no quiero tener un esclavo, no debe de haber esclavos, pero pues definitivamente su familia es como, eso no se debe de decir, rompes con todo el status quo y lo que debemos de ser, y acuérdate que somos una familia de sociedad y tenemos que tener un estatus y bla bla bla. Entonces es un libro pues bastante interesante. Como les dije, nos narra la historia de estos dos personajes a lo largo de muchos años y vamos viendo cómo tienen altibajos en su vida. De verdad que ambos pasan por cosas bastante difíciles. Nos van mencionando qué piensan y por qué piensan cada una de las cosas. Y es una historia que, a pesar de que es un poco cruda y pesada en algunos aspectos, creo que también tiene un muy bonito mensaje de esperanza al final. Y otra cosa muy interesante es personajes principales, que es Sarah Green, la hija del dueño de la plantación, en realidad existió y en realidad era esta activista que luchaba porque ya no hubiera más esclavos y posteriormente se convirtió en una de las primeras feministas porque también peleó bastante para que las mujeres pudieran expresarse, sobre todo en cuestiones de política, economía, religión, y que no fuera simplemente como que, sí, quédate en casa, cásate, ten hijos y dedícate a cuestiones del hogar, sino que en realidad pudieran involucrarse en la sociedad. Es un libro que les recomiendo mucho. La última parte es como un poquito pesada porque los dos personajes como que tienen una vida un poquito más lenta, pero vale mucho la pena leer este libro. Y bueno, eso fue todo lo que leí en este mes. Cuéntenme si han leído algunos de los libros que mencioné o si les llamó la atención alguno o qué leyeron ustedes en junio. Si tienen alguna recomendación, comentario, duda o sugerencia, no duden en dejármelo en los comentarios. Si les gustó mucho este video, no duden en darle like y compartirlo. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó. Y si les encantó este video, pueden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.